Dios le bendiga a todos, mi nombre es Leandro y le doy la bienvenida a cada uno de ustedes a nuestro panorama semanal de meditación bíblica. El día de hoy quisiera comenzar preguntándoles cómo les ha ido en la meditación de la segunda epístola de Pedro, una epístola que terminamos de meditar la semana anterior. Meditando en estas cartas del Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la realidad de las iglesias de hace 2000 años atrás no varía con la realidad de muchas de las iglesias del día de hoy. Seguramente también han comenzado a meditar en la primera epístola de Timoteo, y en el transcurso de los capítulos de este libro, también nos daremos cuenta y confirmaremos que las circunstancias no eran muy diferentes. Comencemos el tiempo de hoy recordando quién era Timoteo. Timoteo es presentado un joven que Pablo había conocido durante su viaje en Listra, una historia que podemos encontrar en Hechos capítulo 16 en los primeros versos. También hay una mención de su madre y su abuela en la segunda epístola de Timoteo en el capítulo 1, verso 5. La Biblia lo presenta como hijo de una mujer judía, pero de padre griego, un joven de buen testimonio. A este, Pablo, habiéndolo circuncidado, lo envía a la iglesia de Éfeso, donde en aquel momento era una iglesia influyente, pero que pasaba tiempos difíciles. Si vemos las palabras de Pablo en 2 de Timoteo, nos da la impresión de cómo la madre y la abuela habían influido en el carácter de su persona y en su fe. Y es por eso que, viendo el carácter y la persona de este hombre Timoteo, me preguntaba cómo nosotros hemos sido influidos por las personas que nos rodean. Y también cómo nosotros podemos influir a nuestros seres queridos. Bien, para estudiar la carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo suele dividirse en 4 partes o secciones. Y lo interesante es que la primera sección y en la cuarta sección se pueden encontrar el encargo o la exhortación de Pablo a Timoteo en cuanto a cómo debe confrontar a los falsos maestros y sus enseñanzas y sus deseos de riqueza. Hermanos, no estamos hablando de una iglesia del siglo presente, estamos hablando de una iglesia de hace 2000 años atrás. En cuanto a las 2 secciones del medio, que abarcan entre los capítulos 2 y la primera parte del capítulo 6, muestra la realidad de la iglesia de Éfeso. Inicia esta sección con el llamado a permanecer en oración, y tenemos que preguntarnos qué es orar. ¿Por qué creen que es importante esta petición, esta exhortación de Pablo a la iglesia? La oración no es un medio en el cual uno recurre para alcanzar los deseos propios, sino que a través de la oración una persona puede estar sensible a la voluntad de Dios y tener la fuerza para poder someter a esa voluntad. Y es por eso que Pablo exhorta a la iglesia a permanecer en la oración. También podemos ver los problemas que surgen con algunos hombres y mujeres que ya habían sido influenciados con las enseñanzas de los falsos maestros. ¿Cómo eran ellos? Buscaban un lujo externo, utilizando la iglesia como un lugar donde exhibir sus bienes, y a quienes no pueden gozar de estos mismos bienes, ellos los menospreciaban. Seguramente con la influencia que habían logrado con la riqueza, también estaban tomando un lugar en el liderazgo e influir sobre la iglesia en general. Por esto, Pablo llama a impedir que las mujeres enseñen dentro de la iglesia. Muchos están de acuerdo con que estas partes son partes en las que Pablo no es claro con sus palabras, como Pedro había escrito en la segunda carta que terminamos de meditar. Generalmente hay 3 interpretaciones acerca de este punto que seguramente cada uno podrá profundizar en el estudio de Timoteo. Avanzando un poco en la carta de Pablo a Timoteo, corrige la mala doctrina acerca de la enseñanza de los alimentos, especialmente la carne y el tema del matrimonio. También el cómo debe ser el cuidado de las viudas, algunas de las cuales eran del grupo mencionado en el capítulo 2, quienes no eran merecedoras de ese cuidado de la iglesia. También habla de una relación con los hombres mayores de la iglesia, quienes realmente no estaban viviendo una vida ejemplar como cristianos, hasta que tal vez menospreciaban a Timoteo y su palabra por su joven edad. Finalmente, en la primera parte del capítulo 6, enseña acerca de la relación y la vida de los esclavos cristianos. Recuerden, hermanos, en el momento de la meditación que todo esto está sucediendo dentro de la iglesia. Otra vez, no son historias que suceden fuera de la iglesia, sino son
situaciones que estaban surgiendo dentro de la iglesia de Éfeso. En otras palabras, no eran hechos que sucedían con las personas de este mundo que no conocen de Dios, sino con las personas que comúnmente se llamaban cristianos. Por esto, Pablo enfatiza 3 veces, de una manera marcada y contundente, acerca de la persona de Jesucristo. Y esto lo podemos ver en el capítulo 1, verso 17, 3:16 y también en el capítulo 6, verso 15 a 16, que vamos a leer juntos en este momento. Primero busquemos capítulo 1, verso 17. Dice la palabra: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que Pablo describe a la persona de Jesús, reconociendo como el Rey de los siglos. Y si continuamos leyendo en el capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está otra vez mencionando y presentando a Jesús como el Dios hecho carne. Finalmente vamos a buscar en el capítulo 6. Presten atención lo que dice en el verso 15 en adelante: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Pablo está haciendo este trabajo de exaltar a Jesucristo como el Dios, al único y eterno? La razón es porque Pablo de esta manera quiere presentar una base de toda corrección. Toda transformación de los miembros de la iglesia de Éfeso debe basarse en la obra realizada por Cristo Jesús, o sea, en su obra de salvación. En otra palabra, Pablo quiere enseñarnos la vida real de una persona renacida en Cristo Jesús. ¿Cómo estamos mostrando nosotros nuestra identidad como hombres y mujeres nacidos de nuevo? Recordemos que un punto muy importante de la epístola de 1 Timoteo es presentar la diferencia, la verdadera diferencia de una vida antes y después de la transformación genuina por Jesús. Deseo que esta semana podamos ser desafiados por esta epístola, que podamos tener un tiempo de reflexión para evaluarnos a cada uno de nosotros y de esta manera tal vez poder arrepentirnos delante de Dios, pedirle perdón, o también poder agradecer a Dios por la gran obra que está realizando en cada uno de nosotros. Dios le bendiga y nos vemos la semana siguiente.